Hay mañanas que no avisan, mañanas que comienzan igual que todas las demás, con el canto distante de los pájaros, con el olor a tierra húmeda y con el murmullo tranquilo de un pueblo que todavía no sabe lo que está a punto de suceder. El martes llegó así, sin señales, sin presagios visibles. Apenas unos minutos antes de las 8 de la mañana, Guajicory era un municipio más de la Sierra Nayarita, polvoriento, callado, olvidado por los mapas que los turistas consultan. Pero los mapas del crimen organizado son otros. Y en esos mapas, Guajicory llevaba meses marcado con una señal de peligro que las autoridades conocían, que los pobladores intuían, y que ese martes finalmente estalló ante los ojos de todo el país. El primer disparo no llegó como aviso, llegó como sentencia. Una ráfaga seca, inconfundible para quienes han vivido en regiones donde el narcotráfico escribe las reglas, resonó en las calles del municipio con una violencia que no dejaba espacio para la duda. Después vinieron más, luego el caos. El eco metálico de los fusiles comenzó a rebotar entre las fachadas de las casas, a trepar por los techos de lámina, a filtrarse por las ventanas donde familias enteras, en fracción de segundo, entendieron que esa mañana no iba a terminar como las otras. A pocos metros del epicentro del combate se encontraba el Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 248. Una institución modesta como tantas en la Sierra Mexicana, donde jóvenes de comunidades dispersas buscan algo tan sencillo y tan difícil al mismo tiempo, un futuro. Ese martes, sus aulas se convirtieron en refugio de emergencia. Alumnos y docentes, sorprendidos por la cercanía del fuego cruzado, se arrojaron al piso sin pensarlo dos veces. Algunos se cubrieron la cabeza con los brazos, otros buscaron el espacio más pequeño, el rincón más protegido, el mueble más sólido. Afuera, las ráfagas no cesaban. Cada detonación era una amenaza que atravesaba el aire y congelaba el tiempo. Para los estudiantes de Guajicory, ese martes no hubo clases. Hubo miedo. Un miedo que ningún plan de estudios enseña a gestionar. Lo que estaba ocurriendo no era un episodio aislado, no era una riña de oportunidad ni una disputa espontánea. Era la culminación visible de meses de tensión acumulada, de movimientos subterráneos que los analistas de inteligencia venían rastreando con preocupación creciente. Para entender lo que sucedió en Guajicory ese martes, es necesario retroceder y observar el tablero más amplio, porque la violencia que sacudió ese municipio no nació en ese municipio. Nació mucho más lejos, en los pasillos invisibles del poder criminal donde se deciden guerras que después sangran en pueblos que apenas aparecen en el mapa. Guajicory ocupa un lugar que la geografía convirtió en estratégico, mucho antes de que el narcotráfico lo descubriera. Ubicado en el límite entre Nayarit y Sinaloa, este municipio serrano funciona como bisagra natural entre dos mundos, el corredor del Pacífico y las rutas que ascienden hacia la Sierra Madre. Quien controla ese territorio controla el tránsito. Quien controla el tránsito controla el negocio, y en el lenguaje del crimen organizado, controlar el negocio equivale a controlar la vida y la muerte de todos los que habitan en su radio de influencia. Durante años, la lógica de equilibrios precarios mantuvo cierta calma en la región. No era paz, porque en esas tierras la paz genuina hace tiempo que dejó de existir. Era más bien una tregua tácita sostenida por el miedo mutuo y por acuerdos que nadie firmaba pero todos respetaban. Esa lógica comenzó a quebrarse de manera acelerada cuando el mapa del narcotráfico mexicano sufrió uno de sus mayores sacudimientos en años recientes, la fragmentación interna del Cártel de Sinaloa, la organización criminal que durante décadas había construido el sistema de poder más sofisticado y duradero del crimen organizado en América Latina. La captura de Joaquín El Chapo Guzmán ya había generado tensiones en el interior de la estructura. Pero fue el secuestro de Ismael El Mayo Zambada, uno de los fundadores históricos del cártel, un hombre que había sobrevivido décadas de guerras, traiciones y operativos sin que ningún poder del Estado lograra tocarlo, lo que desencadenó la tormenta definitiva. Porque cuando un patriarca cae, el orden que él sostenía colapsa también, y en ese vacío, los que antes eran socios se convierten en rivales, los que antes compartían rutas empiezan a disputarlas. Las alianzas que parecían irrompibles se fragmentan con una velocidad que sorprende incluso a los más experimentados analistas de seguridad. Fue en ese contexto de reconfiguración brutal donde Guajicory se transformó en campo de disputa. De un lado, el Cártel Jalisco Nueva Generación, una organización que ha demostrado en los últimos años una capacidad de expansión territorial sin precedentes, reforzada en esta región por la facción conocida como Los Chapitos, los hijos de El Chapo que heredaron parte del legado paterno y lo convirtieron en su propia guerra de reconquista. Del otro lado, la estructura de los Mayos, el bloque heredero de la vieja guardia sinaloense, más experimentado quizás, pero operando en condiciones de una presión sin igual desde todos los frentes. Dos bloques enfrentados no solo por el control de una plaza, sino por la supervivencia misma dentro de un ecosistema criminal que ya no tolera la coexistencia. El combate de ese martes se extendió desde la entrada del municipio hasta las zonas serranas del Cerro de la Cruz.
Vehículos con hombres armados hasta los dientes avanzaban y retrocedían por calles que horas antes habían sido transitadas por vecinos rumbo al mercado o al trabajo. La guerra se movía por el pueblo como una corriente eléctrica, impredecible en su dirección pero devastadora en su contacto. Durante horas, Guajicori quedó atrapado en una batalla que no había elegido pero que lo tenía como escenario principal. Sus calles, sus esquinas, sus patios familiares, todo se convirtió en terreno táctico de una disputa que respondía a órdenes emitidas desde mucho más arriba en la cadena criminal. La respuesta del Estado no tardó en materializarse. Un operativo conjunto de gran magnitud fue desplegado con una rapidez que habla tanto de la urgencia de la situación como de la información previa que las autoridades manejaban sobre la posibilidad de un enfrentamiento en la zona. El ejército mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Nayarit convergieron en Guajicori desde diferentes puntos, cerrando accesos, estableciendo perímetros y comenzando el proceso de contención. En el cielo, un helicóptero artillado sobrevolaba el área, marcando con su presencia aérea la voluntad del Estado de recuperar el control sobre un territorio que el crimen organizado había intentado hacer suyo durante aquellas horas de furia. Desde el aire y desde tierra, las fuerzas de seguridad iniciaron un cerco sistemático. El enfrentamiento continuó durante varias horas, pero el equilibrio comenzó a inclinarse de manera progresiva. La presión militar, combinada con la movilidad táctica de los cuerpos de élite desplegados, fue reduciendo el espacio de maniobra de los grupos armados. Las ráfagas se fueron espaciando, los intervalos entre detonaciones se hicieron más largos. Y en esos silencios densos, interrumpidos únicamente por el zumbido de los drones militares y por las comunicaciones de los efectivos que cerraban el cerco, comenzó a dibujarse el resultado. Cuando el humo empezó a disiparse sobre los techos de Guajicori, la magnitud de lo ocurrido quedó al descubierto en toda su dimensión. 20 presuntos sicarios fueron detenidos. Uno de ellos, herido durante el enfrentamiento, fue trasladado bajo custodia policial para recibir atención médica. Y el arsenal asegurado por las fuerzas del orden habló por sí solo del nivel de preparación militar con el que esos hombres habían llegado al municipio. 12 armas largas de alto poder, más de 3.500 cartuchos útiles, 75 cargadores y, quizás lo más revelador, 8 artefactos explosivos improvisados. A eso se sumaba equipo táctico de nivel profesional, placas balísticas, cascos, pertrechos diseñados no para el delito callejero, sino para la guerra abierta. Cada pieza de ese arsenal era un testimonio silencioso de la escala a la que estos grupos operan hoy. No son pandillas improvisadas. Son estructuras militarizadas que se mueven con lógica de ejércitos irregulares y que disputan territorios con una ferocidad que desafía la capacidad de respuesta institucional. Las autoridades confirmaron que durante el operativo no se registraron bajas entre los elementos de las fuerzas del orden ni afectaciones directas a civiles. Era una noticia que en cualquier otro contexto habría parecido extraordinaria. En Guajicori, ese martes, fue casi un milagro. Porque la línea que separa un tiroteo entre cárteles de una masacre civil es en ocasiones tan delgada que depende de variables tan simples como en qué dirección sopla el viento o en qué momento exacto alguien decide dar un paso fuera de su casa. Pero más allá del resultado operativo inmediato, lo que el episodio de Guajicori reveló es algo que los analistas de seguridad llevan meses advirtiendo con una preocupación que no siempre encuentra el eco político que merece. La violencia en esta región no es un accidente ni una anomalía. Es la consecuencia lógica y predecible de un proceso de reconfiguración criminal que está rediseñando el mapa del poder en el noroeste mexicano. La fragmentación del cártel de Sinaloa no solo generó dos bloques en guerra, generó decenas de fracturas menores, de lealtades en disputa, de hombres armados que de repente se encontraron sin una estructura que los protegiera y sin más opción que pelear por mantenerse dentro del negocio o morir intentándolo. En ese contexto, territorios como Guajicori se convierten en piezas codiciadas dentro de un tablero que no deja de moverse. Cada plaza ganada es un recurso, cada ruta controlada es un ingreso. Y cada comunidad que queda en medio de esa disputa es un daño colateral que el sistema criminal acepta con una frialdad que resulta difícil de comprender desde la lógica del mundo civil. Las consecuencias ya comenzaban a sentirse en la región antes de ese martes. Ejecuciones en comunidades cercanas, extorsiones sistemáticas a comerciantes y agricultores, desplazamientos forzados de familias que abandonan sus casas en silencio, sin denuncias, sin noticias, sin que nadie registre su tragedia en ningún expediente oficial. Guajicori sobrevivió ese martes. Sus calles volvieron al silencio. Sus vecinos salieron de sus casas con pasos cautelosos, como quien camina sobre un suelo que no termina de sentir firme. Los estudiantes del bachillerato volvieron a sus casas sin clases, cargando una experiencia que ningún docente debería tener que explicar y que ningún adolescente debería tener que vivir.
Y las autoridades presentaron los detenidos, el arsenal asegurado, los resultados del operativo, datos duros que son reales y que importan, pero que no alcanzan a explicar todo lo que esa mañana dejó detrás. Porque el eco de las balaceras no desaparece con el silencio que las sucede, se queda flotando en el ambiente, se instala en la memoria de quienes lo vivieron. Modifica la manera en que un pueblo mira sus propias calles, en que una madre calcula el riesgo de dejar a su hijo ir a la escuela, en que un maestro sopesa si vale la pena seguir enseñando en un lugar donde la guerra puede irrumpir en el aula sin anunciarse. Ese es el daño que no aparece en los comunicados oficiales. Ese es el costo real que las comunidades como Guajicori pagan por vivir en el epicentro de una disputa que no eligieron. Lo que ocurrió ese martes en Guajicori no es el final de nada. Es más bien una fotografía de un momento en un proceso que todavía no ha encontrado su punto de equilibrio. La guerra interna del narcotráfico en el noroeste mexicano continuará evolucionando. Los bloques en disputa reorganizarán sus fuerzas, redibujarán sus estrategias y buscarán nuevas maneras de ejercer el control sobre los territorios que consideran propios. El Estado seguirá respondiendo operativamente, con la legitimidad que le otorga su función y con los recursos que la institución militar y policial despliegan con creciente eficacia táctica. Pero la pregunta que ningún operativo puede responder sola es la más importante. ¿Qué sucede con la gente que vive en medio de todo esto?